Bueno, como cada viernes vamos a establecer contacto en este espacio con Leticia Calderón Chelius, presidente del patronato de Sin Frontera IAP. Doctora Chelius, como siempre, pues muy bienvenida a su espacio. Muchas gracias, Daniel, y qué gusto verte. Oye, fíjate que yo quiero platicarles de un tema que es muy importante porque se acercan ya en 2 semanas y media las elecciones en Estados Unidos y un tema que siempre tiene como mucho eco en nuestro país es el famoso voto latino. Y creo que a partir de eso me gustaría hacer una serie de comentarios como para dejar elementos y poder ir siguiendo este proceso desde este tema también. Mira, primero que nada, creo que se habla de una manera muy generalizada de esto de voto latino, porque para empezar, pues la comunidad latina, que implicaría diferentes orígenes nacionales de quienes de países de América Latina componen Estados Unidos, ¿no? Que son personas que viven en ese país, bueno, pues en realidad también tienen una diversidad enorme que yo te diría que considero, y lo he dicho hace mucho tiempo, que es un error esta catalogación por lo nacional, porque en términos ya de ejercicio político como ciudadanos, pues obviamente son muchas más las condiciones de clase, de intereses personales que tienen que ver, por ejemplo, con rasgos conservadores en términos de la ideología o más liberales, más independientes, más progresistas. Esto define enormemente la personalidad política de cada individuo y por eso creo que es una cuestión que es difícil y un error incluso hablar de así, del voto latino como un bloque. Esa es la primera cosa. Pero la que viene, que nos toca más a nosotros los mexicanos, es que el 60% de esa población que tiene derecho a votar en Estados Unidos, siendo de origen de algún país de América Latina, ese voto latino, esto que como lo catalogan en Estados Unidos, son de origen mexicano. Pero no quiere decir que sean personas inmigrantes a Estados Unidos. 90% de las personas que van a votar con un origen de algún país de América Latina son segunda, tercera o quinta generación, de los cuales el 60%, o sea, la mayoría, son mexicanos, de origen mexicano, pero no necesariamente emigrantes mexicanos. Eso sería un porcentaje realmente menor de esta participación electoral. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tenemos que que desgranar un poquito más estas intenciones de participación política y esta idea de que como bloque podrían definir, bueno, sí podrían definir, sobre todo en los estados bisagra que les llaman, si participan electoralmente y como parte de la población que vota de un lado al otro, pero no necesariamente como bloque étnico. Ese es el detalle. Y que aquí vienen entonces los asegúnes, digamos, de algunos elementos de este voto de personas de origen o de descendientes de origen latino o mexicano en el caso nuestro. Bueno, una de las cosas es que son grupos donde la población es más joven en promedio de edad que los sajones o que incluso la población afrodescendiente. Ese es un dato importante porque aunque los jóvenes tienden a votar menos en cualquier estructura electoral, pero lo que es importante es que en el caso de Estados Unidos, Kamala Harris ha tenido como una muy buena aceptación entre los jóvenes, pero especialmente en un detalle que creo que con esto contribuimos a esta complejización de esta idea de voto por bloque, que no lo es, insisto, y es que las mujeres latinas, ahí sí, jóvenes o mayores, tienen un porcentaje de participación mayor que en otros grupos. Y eso tiene que ver con muchas razones, no me extiendo ahorita, pero ahí es donde hay una serie de elementos que es la preocupación central, por ejemplo, o sea, siendo primera, segunda o quinta generación descendiente de mexicanos. Lo interesante es que comparten algunas de las problemáticas de la economía que reciben, de la economía que desarrollan en lo personal o como grupo. Y ahí sí, el tema de las hipotecas, el tema de las deudas por educación, que es un tema muy fuerte en Estados Unidos, el tema también del trabajo mismo o incluso te diría yo de la integración en términos, por ejemplo, de aceptación, de no exclusión por origen nacional, son temas que tocan mucho más a esta población que el origen nacional. Es decir, y con esto cierro, Daniel, que el tema de la migración es un tema que impacta por la retórica, porque se traduce en un tema como de seguridad, como de muros, como de protección, como de hacer un bloque de país cerrado para defenderse, veto a saber de qué, pero en realidad ni siquiera a estos que consideraríamos migrantes, porque no lo son, son segunda, tercera o quinta generación descendientes
de migrantes o de población originaria de Estados Unidos de origen mexicano, vamos a decir en nuestro caso. Lo importante es que al final de cuentas votan de manera muy semejante o votarían de manera muy semejante apegados a la problemática estadounidense de la economía, pero también, y ahí está el detalle, con el tema de la polarización feroz que vive Estados Unidos. Es decir, que esta población, más allá de los orígenes, principalmente mexicanos, pero en segundo lugar puertorriqueños y dominicanos, son los siguientes grupos que tendríamos que ver en esta escala, son los que, digamos, comparten la problemática de los temas generalizados en Estados Unidos, donde para las mujeres el tema del aborto es muy importante porque toca sus libertades individuales, personales y su desarrollo, digamos, independiente como una decisión. Ahí las mujeres latinas, mexicanas, como queramos decirles, tienen una percepción semejante prácticamente que lo que tiene la población en general anglosajona, por decirlo de una manera como muy clara, muy gráfica, Daniel. Híjole, doctora Chelius, interesantísimo lo que comparte el día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, doctora. No, hombre, un gusto, abrazo a todos y nos vemos el viernes que entra y ya tendremos más elementos para este proceso electoral y qué va a implicar para nuestro país lo que vayamos viendo. Pero un gusto siempre y qué bueno verte hoy. Abrazo de vuelta, como siempre, gracias, un gusto verla, doctora. Bueno, la doctora Chelius, oiga, no pierdan de vista esto que dice la doctora Chelius, ¿eh? 6 de cada 10 personas de este llamado voto latino en Estados Unidos son mexicanos y la mayoría de mujeres en una contienda en la que una de las punteras